Administración de valores. Las sociedades comisionistas de bolsa pueden ofrecer y prestar a sus clientes servicios de administración de valores siempre y cuando cuenten con la autorización de la SFC y se sujeten a las condiciones del título 6 de la parte 2, libro 9 del decreto 2555 del 2010. En desarrollo de la actividad de administración de valores, la SCB solo puede ejercer en nombre y por cuenta de su mandante, siempre que cuente con la autorización expresa del mismo, las actividades que se mencionan a continuación. Realizar el cobro de los rendimientos, realizar el cobro del capital, reinvertir las sumas que por capital o rendimiento llegue a cobrar, llevar a cabo la suscripción preferencial de los títulos que le correspondan en una nueva, valorar a precios de mercado los títulos recibidos de administración. La ejecución de los servicios de administración de valores por parte de la sociedad comisionista de bolsa está sujeta a las siguientes reglas. Debe emplearse el mayor grado de diligencia y cuidado. La sociedad comisionista responde hasta por la culpa leve. Debe mantener mecanismos que le permitan controlar el cobro oportuno de los rendimientos y del capital. Debe efectuar las reinversiones que procedan con sujeción a las instrucciones que importa el cliente. En caso de no proceder a la reinversión, debe poner a disposición del cliente las sumas correspondientes en forma inmediata. La sociedad comisionista de bolsa debe abrir en su contabilidad una cuenta especial a nombre de cada uno de sus clientes para los movimientos de dinero que origine la administración y registrar toda y cada una de las operaciones que ejecute con motivo respectivo mandato. ¿Pueden administrarse valores no inscritos en bolsa? Sí, pueden administrarse valores no inscritos en bolsa siempre y cuando los valores se encuentren inscritos en el RNBE y la sociedad comisionista se encuentre cumpliendo con las disposiciones relativas a los conflictos de intereses y régimen de inversiones y endeudamiento. Tipos de operaciones en el mercado de valores. Según el momento de cumplimiento, las operaciones realizadas en el mercado de valores se clasifican según el momento de cumplimiento de la siguiente manera. Operaciones de contado son aquellas cuya compensación y liquidación se realizan en la misma fecha que su celebración o máximo un periodo de tiempo que será determinado por la SFC. Operaciones a plazo son las operaciones que no se clasifican como operaciones de contado. Operaciones de contado. Se consideran operaciones de contado aquellas cuya compensación y liquidación se realizan en la misma fecha de su celebración o máximo en un periodo de tiempo determinado por la SFC. Esa entidad de control determinó en la circular básica contable y financiera que una operación de contado es aquella que se registra con un plazo para su compensación y liquidación igual a la fecha o de celebración o de registro de la operación. Es decir, que para hoy o hasta 3 días hábiles contados a partir de la siguiente al registro de la operación. Operaciones a plazo. Como todas aquellas que no son operaciones de contado, es decir, aquellas que se registran con un plazo para su compensación y liquidación superior a 3 días hábiles contados a partir del día siguiente al registro. Operaciones monetarias. Se realizan en el mercado monetario donde los intermediarios financieros pueden negociar sus excesos o defectos de liquidez en plazos considerablemente cortos y con costos y riesgos relativamente bajos. Entre ellas están las operaciones repo, las simultáneas y las TTB. Operaciones repo. En las operaciones repo o de reporto, una parte transfiere la propiedad sobre valores a otra a cambio del pago de una suma de dinero y el adquiriente se compromete a transferir al enajenante valores de la misma especie y características a cambio de una suma de dinero en la misma fecha o en una fecha posterior previamente acordada. Características de las operaciones reporto o repo. Los plazos a los cuales pueden celebrarse las operaciones se establecen en los reglamentos de la Bolsa de Valores y de los sistemas de negociación de valores. Cuando la operación se realiza OTC, las partes acuerdan el plazo de la operación. El plazo de la operación inicialmente convenido no puede ser superior a un año, excepto cuando una cámara de riesgo central de contraparte se interponga como contraparte directa y administre la compensación y liquidación de las operaciones. El monto inicial puede calcularse con un descuento sobre el precio
de mercado de los valores objeto de la operación. Los reglamentos de las bolsas de valores, de los sistemas de negociación de valores, de los sistemas de registro de operaciones sobre valores y de los sistemas de compensación y liquidación de operaciones sobre valores deben atender lo establecido en el capítulo 2 del título 3 del libro 36 de la parte 2 del decreto 2555 de 2010 en cuanto al régimen de garantías. Pueden establecerse que durante la vigencia de la operación se sustituyan los valores inicialmente entregados por otros. Pueden establecerse restricciones a la movilidad de los valores objeto de la operación. Si durante la vigencia de la operación los valores objeto de esta se pagan amortizaciones, rendimientos o dividendos, el adquiriente debe transferir el importe de estos al enajeante en la misma fecha en que tenga lugar el pago. Adicionalmente, las operaciones repo pueden pactarse con un descuento sobre el precio de mercado de los títulos o high put, que es el porcentaje adicional sobre los valores entregados por parte del enajenante al adquiriente con el fin de proporcionarle un mayor valor en papeles de garantizar la operación. Operaciones simultáneas. En las operaciones simultáneas, una parte transfiere la propiedad sobre valores a la otra a cambio del pago de una suma de dinero y en las que el adquiriente se compromete a transferir al enajenante valores de la misma especie y características a cambio de una suma de dinero en la misma fecha o en una fecha posterior previamente acordada. Características de las operaciones simultáneas. Los plazos a los cuales pueden celebrarse se establecen en los reglamentos de la Bolsa de Valores y de los sistemas de negociación de valores. Cuando la operación se realiza, OTC, las partes acuerdan el plazo de la operación. El plazo de la operación inicialmente convenido no puede ser superior a un año, excepto cuando una CRCC se interponga como contraparte directa y administre la compensación y liquidación de las operaciones. El monto inicial no puede calcularse con un descuento sobre el precio de mercado de valores objeto de la operación. Los reglamentos de las bolsas de valores, de los sistemas de negociación de valores, de los sistemas de registro de operaciones sobre valores y de los sistemas de compensación y liquidación de operaciones sobre valores en cuanto al régimen de garantías deben atender lo establecido en el capítulo 2 del título 3 del libro 36 de la parte 2 del decreto 2555 del 2010. Durante la vigencia de la operación no pueden sustituirse los valores inicialmente entregados por otros, no pueden establecerse restricciones o la movilidad de los valores objeto de la operación. Operaciones de transferencia temporal de valores. En las operaciones de transferencia temporal de valores, una parte transfiere la propiedad de unos valores a la otra, acordando transferirlos en la misma fecha o en una fecha posterior. A su vez, el receptor transfiere al organizador la propiedad de otros valores que no son objeto de la operación, una suma de dinero de igual o mayor valor de los valores objeto de la operación, o entrega dicha suma de dinero u otros valores en garantía a un sistema de negociación de valores o a una bolsa de valores vigilada por la SFC. Cuando se entregan en garantía el dinero u otros valores, la operación de TTV debe desarrollarse a través del sistema de negociación de valores o de bolsas de valores autorizados por la SFC, en los que se solicitan dichas garantías para la realización de estas operaciones administradas por el respectivo sistema o bolsa. Si se transfiere la propiedad sobre los otros valores al momento de revertir la operación, tanto el organizador como el receptor deben restituir la propiedad de valores de la misma especie y características de aquellos recibidos en la operación o la suma de dinero recibida según sea el caso. Las características son las siguientes. Los plazos a los cuales pueden celebrarse las operaciones se establecen en los reglamentos de las bolsas de valores y de los sistemas de negociación de valores. Cuando la operación no se realiza a través de la bolsa de valores o de sistema de negociación, las partes acuerdan el plazo. El plazo de la operación inicialmente convenido no puede ser superior a un año si una CRCC se interpone como contraparte directa y administra la compensación o liquidación de las operaciones. La transferencia de los valores objeto de la operación general, el pago de una suma de dinero por parte del receptor,
calculada de acuerdo con lo dispuesto en los reglamentos de las bolsas de valores o de los sistemas de negociación de valores o acordada por las partes según sea el caso. Los reglamentos de la bolsa de valores, de los sistemas de negociación, del registro de operaciones sobre valor y de los sistemas de compensación y liquidación de operaciones sobre valor deben atender lo establecido en el capítulo 2 del título 3 del libro 36 de la parte 2 del decreto 25/25 de 2010 en cuanto al régimen de garantías. Si durante la vigencia de las operaciones los valores objeto de esta pagan amortizaciones, rendimientos o dividendos, el receptor debe transferirlos al organizador en la misma fecha en que tenga lugar dicho pago. Cuando el receptor le haya entregado valores al originador y durante la vigencia de la operación estos paguen amortizaciones, rendimientos o dividendos, el originador debe transferirlos al receptor en la misma fecha en que tenga lugar dicho pago. Cuando el receptor le haya entregado valores al originador, pueden establecerse restricciones a la movilidad de dichos valores sin perjuicio de lo dispuesto por normas especiales aplicables a las entidades vigiladas. Cuando el receptor le haya entregado dinero al originador, éste puede reconocer al receptor un rendimiento por tales recursos durante la vigencia de la operación.